Muchas gracias a los participantes. A nombre del director del Colegio Departamental de Auditores, agradecemos su participación en esta tarde. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Harold Aguilar. Pero un segundito. Aquí está. Licenciado Harold Aguilar es contador público de la Universidad La Salle. También obtuvo una maestría en Dirección y Administración de Empresas, además en distintos diplomados de especialización. Cuenta con más de 22 años de experiencia y formación en el área de consultoría contable, tercerización de procesos de negocios, auditoría financiera, entre otros, desempeñándose como gerente de firmas prestigiosas como SER, CPA, FESER en PricewaterhouseCoopers. Además, realizó tareas de gestión y liderazgo en proyectos, de estructuraciones de procesos, tratamiento de asuntos críticos, negociación, entre otros. Cuenta con una amplia experiencia en auditoría y servicios de outsourcing en empresas mineras, petroleras y energéticas, industriales y de construcción, además de servicios, telecomunicación y retail y servicios financieros. Es expositor en cuerpos colegiados y capacitador en empresas locales y extranjeras. Es docente en materias de contabilidad y auditoría de la Universidad Franz Tamayo. Fue docente del diplomado de la Universidad Real de la Cámara de Comercio. Fue docente del diplomado IFRS de la Universidad Católica Boliviana y capacitador de la PricewaterhouseCoopers. Ha escrito diferentes artículos nacionales e internacionales. Actualmente lidera la oficina de CPA FESER en Bolivia, atendiendo a diversos clientes de distintas ramas y actividades en La Paz y en Santa Cruz. Así que, por favor, esperamos que esta charla sea de todo provecho. El licenciado Aguilar tiene controles. Muy buenas tardes, queridos colegas. Mi nombre es Harold Aguilar. Un placer estar delante de ustedes por estos mecanismos virtuales con el propósito de darles un vistazo sobre cómo podemos encarar técnicamente esta situación atípica que viene a ser la pandemia de COVID-19. Antes de entrar en materia como tal, el propósito viene a ser que nos vamos a organizar en 3 etapas. Primero es el tratamiento al momento del cierre de estados financieros, tanto a diciembre de 2019 como a marzo de 2020. Después, cómo se encara eso ya en el nuevo año fiscal, que empieza desde el 1 de enero de 2020 y 1 de abril de 2020. Posteriormente, daremos lineamientos a cómo afecta esta situación, todo lo que vamos a ver en la parte contable, a los trabajos de assurance o auditoría para el cierre fiscal al 31 de diciembre de 2019 y 31 de marzo de 2020. ¿Ok? Vamos a separar las consultas conforme se vayan finalizando cada una de las etapas y atenderemos en el orden que el moderador del colegio las vaya dando. Muy bien. Por favor, ante cualquier duda, cualquier eventualidad, les agradecería que tomen nota para que podamos analizarlas y discutirlas en su conjunto al momento en que tengamos los espacios de conversación y de discusión de los temas. Muy bien. No sé si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, se ve la presentación de Power. Muy bien, de acuerdo. La situación que estamos viviendo ahora, no tan solo en Bolivia, sino a nivel mundial, no tiene precedentes en lo que viene a ser el siglo XXI y tampoco precedentes en lo que viene a ser el siglo XX pasado. Esta situación de una pandemia que conlleva una recesión económica también, ni siquiera es comparable con la gran recesión que se vivió en los años 20 y 30 del siglo pasado, ni tampoco tiene referencias con las crisis del 2008 y posteriores que hemos vivido
en el siglo XXI. Esto consecuencia de lo que ustedes saben, la aparición de un virus que no tan solo ha afectado con pérdidas de personas, sino ha llevado al cambio de visión de negocio y de calidad de la información. También puso en consecuencia lo que viene a ser las deficiencias que tenemos para poder encarar procesos que normalmente los llevaríamos en el día a día en Bolivia. Ahora, esta situación no tan solo se presenta en Bolivia, se está dando en todos los países. No conozco un país que no esté tomando los recaudos a nivel contra esta pandemia, ya sea en temas de salud o en temas económicos. Muy bien. Ahora, entrando en materia, vamos a hablar de las consideraciones. ¿Qué es lo que establece el cuerpo normativo boliviano y que debemos aplicar estrictamente bajo estas circunstancias? En primer lugar, nos vamos a referir al cierre al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020. En sus pantallas, ustedes pueden ver una matriz en la que se hace referencia a la norma contable, al detalle en específico de esa norma que tenemos que hacer referencia, el impacto que puede tener tanto en el cierre a diciembre de 2019 como a marzo de 2020, la contextualización, si se requiere revelación, y acciones recomendadas. Tomemos en cuenta que las acciones recomendadas solo son lineamientos. Ustedes como profesionales pueden ajustar los mismos a sus necesidades. Bajo este contexto, vamos a iniciar con lo evidente, con lo que viene a ser hechos posteriores. Empezamos con hechos posteriores debido a que si bien se reporta que la pandemia y sus primeros efectos se originaron en la gestión 2019 en lo que viene a ser Asia y Europa, el impacto en Bolivia como tal empezó a ser más sólido a partir del mes de febrero, cuando ya se empieza a levantar las alarmas sobre la cuarentena y ya se evalúan los primeros modelos de restricción de cuarentena. Naturalmente, esto aterriza en todo lo que viene a ser la economía y, por consiguiente, el modelo y la manera de hacer negocios en Bolivia. Ahora, tomemos en cuenta que nuestro modelo contable y la normativa que nosotros manejamos no está ajustada a las realidades del resto de los países. Por ejemplo, aún mantenemos un cuerpo normativo propio y recurrimos a normas internacionales en caso de ausencias. Nuestro código de comercio es del siglo pasado, de la década de los 70. Nuestro modelo tributario no considera la complejidad cuando el aparato productivo del Estado y privado llegan a frenar de golpe. Todo esto ha llevado a consecuencias complejas, sin mencionar en algún momento también las restricciones y las posiciones de distintos entes sobre este tema. Conforme pasa el tiempo empiezan a salir normativas y reglamentos que lo iremos viendo.
Tomen en cuenta que acá no voy a tratar a profundidad temas complejos de impuestos, pero sí vamos a hablar lo que viene a ser el tratamiento contable de los mismos. Empecemos. De acuerdo a la norma de contabilidad 2, existen dos tipos de hechos posteriores. ¿Okay? El primer caso son aquellos hechos que proporcionan evidencia respecto a condiciones que ya existían en los estados financieros y que afectan las estimaciones realizadas al momento del cierre. Y estos tienen que ser necesariamente ajustados. Esta situación que conlleva, debemos evaluar condiciones que puedan presentar un cambio sobre la postura de negocios. Vamos viendo a detalle. Vamos a temas de incobrabilidad en cuentas por cobrar. Las empresas que tuvieron cierres al 31 de diciembre cerraron sus cuentas por cobrar y estimaciones de incobrabilidad bajo criterios normales, sin considerar algún impacto de algún agente externo que pueda afectar esos saldos. Cuando llega a darse las restricciones de cuarentena, no tan solo en Bolivia, sino a nivel global, se empieza a presentar un problema crítico que viene a ser la liquidez. La liquidez no permite el cumplimiento de obligaciones a tiempo. Extiende plazos de mora, en algunos casos de refinanciación. Entonces, si tenemos evidencia de que nuestras estimaciones sobre incobrabilidad deben ser ajustadas, es sobre cuentas por cobrar al cierre, debemos replantear y ajustar. Lo mismo puede darse con suspensión de servicios, con cancelación de proyectos y una serie de conjunto de eventos económicos que afectan a la compañía y que afectan a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 o 31 de marzo de 2020. Esta situación tiene que ser analizada por el equipo contable y por la gerencia de la compañía. Y en base a las conclusiones se deben plantear ajustes y revelar los mismos en los estados financieros. Ahora, pasamos a los hechos posteriores de tipo 2, que son aquellos sucesos que proporcionan evidencia de condiciones que no existían a la fecha de cierre, pero que surgieron con posterioridad y que pueden ser clasificados de tipo 2. Y estos ajustes no requieren ser incorporados, pero sí ser expuestos. Por ejemplo, tenemos que considerar el impacto que se pueda tener como resultado de esta situación, que se hayan emitido valores, se hayan tomado mecanismos de financiación alternos, ¿okay? Que se hayan concluido litigios por estas condiciones debido a negociaciones, por ejemplo, un litigio laboral que estaba avanzando, pero por la necesidad de efectivo de la contraparte, se llega a un acuerdo y se concluye ese proceso. ¿Ok? Entonces, se va cerrando las opciones. Ahora, cuando no afectan estas condiciones a los saldos iniciales, solo se requiere una exposición. ¿De acuerdo? La norma contable 2 es muy clara respecto a qué ejemplos tenemos para tipo 1 y tipo 2. Muy bien. Pasamos a lo que viene a ser la denominación de empresa en marcha.
Empresa en marcha básicamente viene a ser la posibilidad de que la empresa tenga proyección futura, que sus negocios continúan y que esto no garantiza que no vaya a tener pérdidas, pero que sí tiene un plan de acción para seguir adelante. Bajo las actuales condiciones es muy importante ver cómo se ajustan los presupuestos y los planes de negocio futuros, incluyendo el flujo proyectado, tanto a corto plazo como a mediano plazo. Eso nos va a permitir ver cómo la gerencia entiende su actividad, cómo se va a desenvolver con los cambios que se están dando en el mercado. Si la recesión en China, en Europa y en los Estados Unidos va a tener un efecto crítico en sus operaciones y si tiene alternativas de negocio. También vamos a ver si el flujo operativo es positivo. Pues, como ustedes saben, un flujo operativo positivo da indicios muy serios sobre si la empresa tiene o no proyección futura, si requiere capacidades de financiamiento y hasta dónde puede apalancarse. Es muy importante hacer una evaluación de empresa en marcha. Ahora bien, si la empresa fuera de esto tiene problemas en lo que viene a ser, como nosotros definimos, quiebra técnica, se debe sensibilizar más esta situación. Ahora, en el caso de que generen incertidumbres, no la tengamos clara, presumimos que la empresa va a seguir como empresa en marcha, pero aclaramos en la nota que existen incertidumbres sobre posibles contingentes que puedan originarse sobre esta situación o sobre los efectos de esa situación a futuro. Por lo tanto, vamos a registrar cualquier ajuste, cualquier contingente, cuando nosotros lo conozcamos en las gestiones venideras. La norma de contabilidad 14 exige que se revele una nota específica sobre este acápite. Si tenemos algún tipo de consideración que tenga que ser mencionada en los estados financieros. Muy bien. Pasamos a algo que es muy importante, la consideración del principio de prudencia. El principio de prudencia, como ustedes saben, establece un lineamiento. Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Este principio guarda relación con los dos conceptos anteriores. Debemos evaluar cuando existen devoluciones o cancelaciones de proyectos que nos pueden afectar a resultados y a los ingresos. De hecho, cuando hay una devolución debemos revertir el ingreso en el periodo que se haya registrado ese ingreso, si es que no hubiese estado cerrado, como es el caso que estamos viviendo de transición. Es muy importante que también veamos el impacto sobre cambios en los proyectos que hemos contratado, ya sea proyectos de bienes asociados a la producción o proyectos en la generación de servicios. Un ejemplo, por ejemplo, de esta situación es el día de ayer se emitió una resolución que abroga la facturación electrónica, el modelo digitalizado de facturación electrónica. Tomemos en cuenta que en todo este tiempo, desde el año pasado hasta ayer, hubieron muchas empresas de desarrollo de software y empresas que invirtieron tiempo y recursos para desarrollar aplicativos para encarar esos requerimientos fiscales.
con la resolución de ayer, se cancelaron automáticamente esas necesidades. Entonces, las empresas que desarrollan software tienen que replantearse que no van a tener ese ingreso en esta gestión, ni en próximas. Esa situación lleva a que se aplique este principio de prudencia. Tenemos que ver la cancelación de esas necesidades, cómo impactan los estados financieros de este tipo de empresas que proveen servicios de desarrollo de software. Y no tan solo en lo que viene a ser los ingresos asociados a eso, sino también que ya esos posibles costos que los tenían activados como proyectos en desarrollo tienen que llevarse directamente a gasto. Afecta esta situación. Entonces, una revisión de esos conceptos es muy importante. Debemos también hacer una valoración de todos los activos que se lleguen a haber afectado, cuentas por cobrar, activos intangibles, activos bienes de uso, lo que vienen a ser inventarios. Debemos evaluar el impacto que se pueda tener todos estos cambios, suspensiones, no tan solo por normativa legal, sino por condiciones de mercado. Tenemos que identificarlas y tratarlas oportunamente. Ahora, esta situación también tiene que ser revelada en los estados financieros, ajustada de la misma manera. Pasamos a lo que viene a ser incobrabilidades. Las políticas contables que tengan las compañías para estimar su incobrabilidad tienen que ser evaluadas bajo estas circunstancias y ver si es necesario aplicar criterios adicionales para sensibilizar esa estimación. Las cuentas incobrables permiten medir las restricciones de flujo de efectivo que vamos a tener sobre las operaciones. Entonces, sensibilizar de manera adecuada para que nuestro flujo proyectado también refleje la realidad en recuperación es importante. Andan muy combinados estos criterios. Si vemos que hay la necesidad de sensibilizar, porque hay clientes que están teniendo problemas para pagar, eso también nos va a afectar a nosotros para poder pagar a otros clientes. También es muy importante que esto tenemos que revelarlo en estados financieros, ver si tenemos la debida cobertura en garantía y adicionalmente si esa garantía es lo suficientemente buena para cubrir. Ahora, más que nunca, es muy crítico la gestión de efectivo y equivalentes de efectivo. Somos responsables, junto con la gerencia, de exponer de la manera más razonable esta situación. Ahora, ¿cómo contextualizamos esto? Los cambios que puede haber en los históricos de cobranza, solicitudes de refinanciamiento, definición quizás de criterios de descuento por pronto pago. Es muy importante que se evalúe esta situación y si es necesario aplicar. Ahora, muy bien, antes de seguir adelante, quisiera hacer énfasis en un criterio que no lo mencioné en el principio de prudencia. En el principio de prudencia, en el segundo párrafo, establece que la exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y resultado de las operaciones. Es muy importante que ustedes tengan claro este párrafo.
Si ustedes ven que algún criterio que se pueda haber aplicado o la aplicación de este criterio pueda distorsionar de manera significativa los estados financieros, debe ser ajustado y explicado también en los estados financieros. ¿A qué me refiero con esto? En que se pueda llegar la gerencia o el auditor quiera plantear posturas muy conservadoras o radicales en lo que viene a ser el reconocimiento de gastos. En que te digan, siempre tienes que tomar el menor gasto. Pero si este gasto lleva a una distorsión de los estados financieros, debemos reflejarlo de manera apropiada y sustentar por qué no se lo maneja bajo ese principio. Por ejemplo, puede que haya bienes que bajo esta circunstancia se hayan subvaluado, como ser minerales, algún tipo de bien que ya no sea de consumo, pero debemos entender que son bienes de corto plazo, que cuando las condiciones de mercado se restablezcan, se va a recuperar. Este criterio tenemos que tenerlo presente en lo que se refiere a valoraciones del mercado. Y podemos hablar de cotizaciones sensibles, como pueden ser las cotizaciones de los hidrocarburos, como ser las cotizaciones de algunos minerales, que bajo esta coyuntura, por este periodo en que se paró el aparato productivo, bajaron y tuvieron un desplome. Pero conforme se vaya reactivando el aparato productivo, al ser materias primas, van a ir recuperando la demanda y los mercados. Quizás no al precio que tenían antes, pero de hecho va a ser mayor que lo que podían tener ahora. Entonces, tener claro los criterios de evaluación, más que todo cuando se usa valoración de mercado, tomando la última referencia de cierre, puede llevar a distorsiones y es muy importante considerar las limitaciones que te plantea este segundo párrafo. Muy bien. Lo que viene a ser bienes de intercambio y inventarios, artículos para la venta. La norma exige que debemos crear previsiones en épocas de balance por la pérdida que pudiera ocurrir en la venta de mercaderías. Cuando ha comprometido la operación sin tener la existencia de mercadería, qué sé yo, que hayas podido comprometerte en niveles de producción y extravíos. Ahora tenemos restricciones de entregas de productos. Y no es porque el Estado lo haya prohibido, sino que la misma situación, la misma condición no es habitual y te puede generar demoras, situaciones que te pueden llevar a pérdidas como consecuencia de esas acciones. También pérdidas de valor, porque los bienes se pueden estar dañando, pueden ser bienes perecederos que no estén siendo debidamente movilizados en lo que viene a ser el stock. También pueden ser que la demanda del mercado no sea suficiente, que tus compradores ya no estén en la capacidad de pagarte, ya hayan suspendido la transacción. Todas estas situaciones nos tienen que llevar a replantear las previsiones. También se tiene que valorar, en el caso de industria, si los volúmenes de producción estimados para esta gestión se están cumpliendo, si se van a cumplir, cuál es el impacto que se está dando en el mercado, si las materias primas, los proveedores de materias primas de la misma manera nos las van a dar, si los precios de nuestro producto en el mercado se han visto deteriorados. Todo ese conjunto de eventos deben ser evaluados
por las distintas gerencias de la compañía y se deben hacer estimaciones para ver si las previsiones que tenemos son suficientes. ¿De acuerdo? Esto debe ser revelado. Si se determina o no previsiones, tiene que ser revelado. Indica la gerencia de la sociedad no considera previsiones sobre este rubro, y si lo determina, también determinar cuáles son los criterios, los lineamientos generales. Si ha sido un histórico, una estimación en base a las proyecciones de ventas, a su reducción que van a tener, cualquier dato que permita identificar esta cifra. Ahora pasamos a lo que viene a ser bienes de uso, o como pueden llegarlo a conocer, activo fijo, propiedad, planta y equipo. La norma 1 establece que fuera de las depreciaciones, nosotros tenemos, hablo de nosotros como la empresa y nosotros como contadores, tenemos que exigir que se haga una evaluación sobre pérdidas de valor. Ahora tenemos que entender que se están dando pérdidas de valor de distinto tipo. En el área de producción hay maquinaria que ha quedado parada. Parada porque puede que no tengamos los insumos, parada porque no tenemos la demanda para acomodar en plaza nuestros bienes. Tenemos que eso analizarlo con una proyección, si esto es temporal, si es permanente, el tiempo de reacción, y ver el impacto que tiene esto sobre los activos fijos. Entendamos que los activos fijos o cualquier activo siempre está relacionado con un principio base, que es la generación futura de ingresos. Si nosotros no podemos demostrar, o si estos ingresos no son suficientes para recuperar ese activo, debemos ajustar los mismos en la gestión que nosotros identifiquemos. Y es importante que para el cierre del 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 veamos si las condiciones en las que estamos en producción nos afectan y debemos replantear los valores de los activos. Y esto no debería ser algo nuevo para nosotros, ya que es una exigencia en la norma de contabilidad número 3. En la norma de contabilidad número 3, revisada en la gestión 2007, se establece que se tienen que hacer primero el ajuste por inflación de los rubros no monetarios, en este caso de los bienes de uso, y compararlo posteriormente, ese valor de costo expresado, compararlo con los valores de mercado o con los valores de realización. Eso lo pide que lo hagamos cada año en la norma contable 3. Lo que tenemos que hacer es actualizar ese criterio y ver el impacto que tuvo la cuarentena sobre esas estimaciones para ver si el valor que tenemos de bienes es razonable. En el caso de haber ajustes e incorporar, o de no haber ajustes y previsiones, de la misma manera tiene que ser revelado en estados financieros. Es muy importante que contemos con evidencia para sustentar las aserciones de si se necesita ajuste o de no si se necesita ajuste. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos ahora a lo que viene a ser los componentes del pasivo. Así como el activo tenemos que tener cierto tipo de cuidados, esta coyuntura también ha llevado a que consideremos nuestras capacidades de pago. Y por lo tanto, hay hechos que van a afectar los saldos al momento de cierre.
En lo que se refiere a la norma de contabilidad 1, a derechos de terceros en expectativa perdón, acá se saltó, a derechos crediticios de terceros, debemos incluir que como resultado de esta situación existen dos tipos de alternativas. Primero, el Estado boliviano ha emitido normativa sobre el tratamiento de deudas con el sector financiero. Esto ha llevado a que puedan ser prorrogadas, extendidas o negociadas dependiendo de la gerencia. Lo más probable es que estas condiciones hayan ajustado las condiciones de pago y plazos. Por lo tanto, debemos hacer ajustes necesarios para reflejar si hubo cambios de intereses, en primer lugar. Si las condiciones de plazo y pago cambiaron, porque puede que se requiere que se reclasifique y se revele de mejor manera las porciones de corto y largo plazo, bajo las nuevas condiciones y planes de pago que se definan, y que son deudas asociadas a la gestión en cierre, y por lo tanto necesitan ser ajustadas pese a que nosotros las estemos negociando ahora. Se tiene que evaluar si ese impacto afecta a los estados financieros en cierre, o si se mantienen las condiciones vigentes de porciones corrientes hasta la fecha y solo se afecta a futuro. Por el otro lado, debemos revelar en los estados financieros no tan solo estas notas, sino las nuevas condiciones con las que estamos cerrando. Ahora, tenemos, lo mismo puede suceder con lo que viene a ser proveedores. Con los proveedores podemos negociar, refinanciarnos, cambiar, negociar las nuevas condiciones de financiamiento. De la misma manera tienen que ser analizadas y revisadas. Si existiesen sanciones, multas y demás, es muy importante también revelar para que en caso de incumplimiento los lectores sepan cuál es la exposición de la compañía. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser los derechos de tercero en expectativa o indeterminados. Acá, por lo general, tenemos lo que viene a ser las previsiones, las estimaciones que hacemos a cierre. Y un componente muy importante viene a ser la previsión de indemnizaciones, las obligaciones sociales. Y algunas empresas también tienen como práctica efectuar la previsión de vacaciones devengadas de los empleados. Bajo estas circunstancias, se ha escuchado por distintos medios de comunicación a los representantes de distintos sectores empresariales y comerciales que esto está llevando al despido de personal o que se prevé despedir personal. Si pese a todas las acciones que se estén dando para desmotivar el despido de personal, la compañía ve necesario y lo va a hacer, ya tiene un plan sobre esto, es muy importante que nosotros identifiquemos los porcentajes o los importes de indemnizaciones que van a liquidarse en esta gestión, ya que me refiero a la gestión 2020. ¿Por qué es importante identificar eso? Porque también va a representar que hagamos una reclasificación de las previsiones de indemnizaciones de largo plazo por todo ese componente que se tiene, que se espera desembolsar por la desvinculación del personal, se lo va a tener que llevar a corto plazo. Lo mismo con las vacaciones. Si ustedes manejan
criterios en lo que viene a ser la vacación para efectuar el cierre, tienen que calcular la porción que van a pagar al personal que va a ser desvinculado. Si bien no va a ser un ajuste que impacte resultados, pero sí viene a ser reclasificaciones necesarias para una mejor exposición y que tienen que ser evaluadas y reveladas de la misma manera. Obviamente, considerando los términos de revelación que se va a tener. Ahora, ingresos y utilidades diferidos. Cuando hablamos de proyectos, desarrollo de proyectos a largo plazo, manejamos este tipo de criterios. Y es muy importante que bajo las condiciones actuales veamos si es que estos proyectos se van a mantener, si son viables o no. En el caso de que haya cancelaciones de proyectos por parte de nuestros clientes o existan estructuras de costos que no nos permitan sostener estos mismos proyectos, debemos de replantear y ajustar estos ingresos o utilidades diferidas, racionalizándolos de la mejor manera. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos ido viendo inicialmente impacta en muchas cuentas y tienen relaciones transversales. Por otro lado, es muy importante revelar los cambios y condiciones en los estados financieros. En lo que viene a ser el estado de resultados, tenemos que ser conscientes sobre cambios o prácticas contables habituales. Por ejemplo, en lo que viene a ser en los ingresos, las empresas pueden tener políticas de descuentos y políticas de devoluciones bajo condiciones normales. Pero como esta situación es totalmente atípica, puede que con tal de mantener al cliente, generar flujo, seamos más flexibles con los descuentos. También podemos ver la posibilidad de que los clientes nos den devoluciones, que tengamos cambios en las políticas de estímulo tanto al cliente como al personal de ventas. Todo eso tenemos que ver cómo impacta en el estado de resultados y si estas condiciones tienen que ser reveladas como un hecho singular en los estados financieros o separados como un acto o como un evento no habitual, un evento excepcional, condiciones excepcionales que nos lleven a este tipo de situaciones. Ahora, vamos cerrado la parte contable, los criterios de evaluación. Debemos tener énfasis también en lo que viene a ser el impacto tributario de cierto tipo de transacciones. Se establece en la normativa, tanto en la Ley 843 como en el Decreto 21.532, que es el reglamentario del IT, que el IUE se considera pago a cuenta del IT para que se pueda compensar. No dudo que al momento del cierre ustedes hayan podido aplicar criterios, ya sea alineados a PAS 41 o los métodos alternativos, que viene, un ejemplo que viene a ser registro directo de la cuenta de activo
como pago a cuenta del IT, el IVE por pagar, y en el caso que corresponda la diferencia como IVE de la gestión que no se va a compensar, cualquiera de esos modelos exige que evaluemos cuál es el criterio, que hagamos la estimación de si el IVE que vamos a pagar es recuperable hasta el momento del vencimiento de pago de la próxima gestión, es decir, 120 días siguientes del cierre de la gestión contable del próximo año. Esa situación debemos evaluarla y analizar si va a ser recuperable. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos proyecciones de ventas. A estas proyecciones de ventas, con los precios, les aplicamos el 3% y vemos si ese 3% es mayor o menor al IVE que hemos pagado. Muy probablemente hicieron ese ejercicio al momento de cierre, al 31 de diciembre de 2019. Tienen que volverlo a hacer con el nuevo presupuesto y estimaciones que ustedes tienen. Tomemos en cuenta que ya tenemos 5 meses en el bolsillo para ver cómo se ha ido cumpliendo las proyecciones y cómo va a impactar las futuras los cambios en estas proyecciones a futuro. Si vamos a llegar a compensar todo o no. O si necesitamos ya ajustar y llevar mayor gasto sobre esa no recuperabilidad del IT. Esto todavía sin considerar los beneficios tributarios que se están dando. En este momento nosotros no, si ustedes, las empresas que tienen cierre al 31 de diciembre de 2019, que hayan pagado el IVE hasta el pasado 15 de mayo, tienen el beneficio de mayor compensación con el IT. Yo puedo compensar un 10% o 20% más de lo que he pagado con el IT que vaya a ir gastando, ¿verdad? Entonces, ese beneficio todavía no lo puedo registrar porque no se ha consolidado y perfeccionado. Cuando se consolida y perfecciona, al momento del pago, y ese pago lo vamos a hacer en la siguiente gestión. ¿De acuerdo? Y es más, va a ser posterior al mes de pago. Ahora, ya entramos en materia respecto a la normativa y criterios que se han estado dando por parte del Estado para el beneficio de las empresas, beneficios tributarios, y tenemos acá dos conceptos. El primero, el diferimiento y facilidades de pago del impuesto a las utilidades, y por otro lado, la deducción de las donaciones a centros hospitalarios. En esta situación, nosotros debemos revelarla. En el caso del mayor plazo y el diferimiento de pago del IVE de la gestión 2019, si bien va a estar provisionada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, en lo que viene a ser la nota relacionada al marco tributario aplicable, que es una exigencia de revelación, debemos incluir los párrafos específicos sobre esta situación para ver cuál es el beneficio aplicable a futuro sobre el cual se está enmarcando esta liquidación del IVE. Lo más lógico, o la mayoría de las empresas todavía no han presentado sus estados financieros, no han sido aprobados por juntas de socios, pero puede que ya hayan hecho el pago del impuesto a las utilidades. O puede que no lo hayas aprobado, no se haya aprobado y que se tenga provisionado.
Entonces, tener esas condiciones reveladas es importante. Lo mismo en el caso de las deducciones por donaciones. Si las empresas que con cierre el 31 de diciembre hayan considerado sus beneficios, también es importante mencionarlos. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, debemos tener presente y evaluar el impacto de la norma Contabilidad 13. ¿En qué sentido? Si tenemos cambios en principios de contabilidad generalmente aceptado o cambio en estimaciones. ¿Por qué cito estas normas? Porque la norma 13 aclara que no es un cambio de principio de contabilidad los hechos o operaciones que se originen como eventos extraordinarios o normales, como ser por situaciones de desastre natural, incendios, inundaciones y un etcétera. Entonces, en ese etcétera entra lo que viene a ser esta pandemia, que está afectando a la compañía. Entonces, se tiene que tomar en cuenta que cualquier ajuste que se esté efectuando con tal de racionalizar las cifras, no necesariamente va a representar un cambio de principio de contabilidad generalmente aceptado. Obviamente, cada uno de estos hechos tiene que ser individualizado y analizado en el tamiz de esta norma. Pero es muy recomendable que ustedes la revisen y de corresponder que se revele el impacto. Ahora, también en el cambio de estimaciones, puede que se requieran ajusten las estimaciones de incobrabilidad u otros criterios. Entonces, es muy importante evaluar y ver si el cambio de esta estimación lleva a un cambio de principio. Muy bien, perfecto. Ahora, estas normas exigen que sea revelado, pero si hecho el análisis nosotros determinamos que no son materiales, no es necesaria la revelación sobre estos ajustes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hemos finalizado la primera parte y quisiera que me puedan transmitir sus consultas, las podemos analizar en este momento. Agradeceré a Orlando que pueda actuar de moderador para las consultas. Bueno, los participantes, como se había mencionado al inicio, tenemos dos maneras de realizar las preguntas. Una es mediante el chat y otra es mediante el audio. Así que, por favor, si es que hay personas interesadas, pueden levantar la mano para cederles el control del audio, o si no, pueden escribirlas en el chat para que podamos leerlas. Recordarles que la opción para levantar la mano en esa plataforma tienen que apretar en participantes y en la parte inferior derecha, una vez que se despliega la opción. Creo que tuve un problema con el audio. Perdón, tuve un problema con el audio, no lograba escucharlos. Si me pueden replantear, por favor, las consultas. Sí, estamos esperando, licenciado, las preguntas. Recordarles, está el tema del chat y está el tema del audio, los que deseen realizar preguntas. Ok. Creo que por el momento no hay preguntas, licenciado, si podemos continuar. Muy bien, perfecto. Continuemos. Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que viene a ser las consideraciones posteriores al cierre contable al 31 de diciembre de 2019
y al 31 de marzo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué consideraciones tenemos que tener ya posteriores a este cierre? Primero, el seguimiento de empresa en marcha. Si bien nosotros inicialmente para el cierre efectuamos cierto tipo de estimaciones, esto tiene que ser constantemente supervisado y validado en el curso de la presente gestión. En el caso de identificar situaciones de riesgo que tengan que ser ajustadas, tenemos que incorporarlo. Ahora ustedes notarán que acá puse que revelar en notas a los estados financieros. Hay entidades que tienen que hacer publicaciones, ya sea trimestrales o semestrales. Por lo tanto, esta condición tiene que ser actualizada para ese tipo de empresas. Lo mismo lo que viene a ser la valoración y los criterios alineados al principio de prudencia, ver si las condiciones han cambiado o se mantienen, y también tienen que ser reveladas y tratadas en notas a los estados financieros en caso de ser necesario. Ahora, cuando vemos lo que viene a ser previsiones para incobrabilidad, como les dije, esto es muy sensible para las empresas y debemos de estar sobre ello. En caso de ser necesario ajustar la previsión, si va hacia abajo, si va hacia arriba, estar encima sobre el comportamiento de la incobrabilidad y si es necesario sensibilizar este ajuste. Si las estimaciones que se aplicaron inicialmente a los cierres siguen vigentes en el curso de esta gestión. ¿De acuerdo? Tomemos en cuenta que es importante hacer este seguimiento porque estas no son condiciones habituales ni normales. Las condiciones de mercado a las que antes la compañía estaba expuesta. Cada día es importante estar sobre la cobranza, sobre el endeudamiento y el cumplimiento de los mismos. Y cualquier cambio o ajuste de la misma manera tiene que ser analizado y, de ser necesario, expresado en los estados financieros. Lo que viene a ser bienes de intercambio, se tiene que analizar cómo la plaza o el mercado está reaccionando en este periodo, si está alineada a las proyecciones que teníamos, si estamos teniendo sobreestocamiento, si no tenemos estocamientos, si no estamos cumpliendo con la demanda que genera la plaza. Entonces, todas esas evaluaciones van a impactar en la valoración de los activos. Es muy importante tener claro y hacer ese seguimiento, principalmente para aquellos que tienen o hacen criterios de valoración de mercado. Es muy importante tener claro este criterio y hacerle el seguimiento respectivo para poder identificar los comportamientos inusuales y reflejarlos por separado en los estados financieros. En lo que se refiere a bienes de uso, también vamos a poder comparar el desempeño de la producción. Nos vamos a exponer a nuevas situaciones como ser las líneas de depreciación. Si nosotros, por ejemplo, ¿cómo tratamos a los bienes que no han producido y que están en una depreciación de línea recta? ¿Corresponde o no la depreciación? Si corresponde, ¿cuál es el criterio? Obviamente, sobre esto podríamos colocar bajo balanza dos conceptos. Uno, el concepto tributario,
y el otro el concepto financiero y contable. Cuando yo hablo del criterio tributario, el tener una depreciación lineal, quiera ser o no, me genera una mayor pérdida tributaria deducible. Pero financieramente, contablemente, no refleja el aparejamiento que tiene que haber entre ingreso y costo. Si ese activo no ha generado ingresos o no está relacionado con la generación de ingresos, corresponde que lleve el costo en ese periodo. Entonces, son decisiones y análisis que se tiene que ir haciendo para cada rubro y componente y cada sector. Tenemos que entender que hay sectores que están regulados, ya sea localmente o por fuera, que tienen que tener tratamiento sobre este tipo de bienes. Pero esas definiciones y esos exámenes es lo que nosotros tenemos que tener delineados y anticiparnos. En lo que se refiere a derechos de créditos y demás, tenemos que tener el mismo enfoque de ver la relación y el cambio de las condiciones de financiamiento, condiciones de pago y plazos. De la misma manera, evaluar su impacto en los estados financieros. En lo que vienen a ser las provisiones y previsiones, ya se debería hacer estimaciones totales, actualizadas, cuando ya se tiene previsto desvincular personal que involucra esto. No tan solo incluir indemnizaciones y vacaciones, considerar desahucio, bonificaciones extraordinarias y cualquier otro tipo de carga laboral necesaria. Por el otro lado, tenemos que seguir haciendo el seguimiento a lo que vienen a ser ingresos diferidos para ver si las condiciones que hemos determinado al 31 de diciembre de 2019 y 2020 se mantienen. Y si esas condiciones están alineadas con las proyecciones. Caso contrario, se tiene que hacer ajustes y revelar en los estados financieros los cambios. En el estado de resultados, de la misma manera, evaluar los cambios y políticas que se hayan dado. Si es necesario, si se intensifican, si se reducen. Entonces, lo que no haya sido habitual tiene que ser separado y expuesto de una manera clara, cosa que no confunda a los lectores lo que viene a ser ingresos o gastos ordinarios con ingresos o gastos extraordinarios, que no son frecuentes, que han sido como parte como resultado de la gestión de la empresa para superar esta situación adversa, que no se prevé su mantenimiento futuro. Ahora, si se ve que estas políticas o estos criterios van a tener proyección futura y los van a mantener durante el tiempo, ahí ya se lo tratará de manera ordinaria. ¿De acuerdo? Como resultado en esta gestión también tenemos que estar atentos a lo que viene a ser los contingentes. El impacto que va a generar esta situación. Y se puede dar, si en el caso de que se desvinculara gente, a las contingencias laborales, reclamos, también a los reclamos que puedan darse por parte de proveedores o acreedores en el caso de que nosotros tengamos incumplimiento, hablemos de intereses por mora, multas y algún tipo de acciones, incluyendo en que debemos hacer las estimaciones de gastos legales
para atender esto. Muy bien. Ahora, de la misma manera, esto tiene que ser tratado y revelado en notas a los estados financieros. Respecto a lo que viene a ser el impuesto a las utilidades, pero ya en lo que viene a ser en el proceso de compensación con el IT, debemos confirmar si las proyecciones que estamos teniendo de las ventas están alineadas con la compensación real que tenemos en el periodo. Y si estas compensaciones guardan razonabilidad. En caso de que veamos que no se va a recuperar, debemos evaluar el ajuste respectivo a la gestión en curso como una pérdida. Ahora bien, alineado al punto anterior, debemos de considerar los beneficios que ha establecido la norma emitida por el Estado en lo que se refiere a beneficios de compensación. En el caso de que las empresas hayan tenido opciones de una mayor compensación con el IVE, es decir, si son gracos, ustedes tienen la opción de compensar el factor de 1 a 1.10, y si estuviesen en resto de 1 a 1.2, tenemos que ver también el impacto y el registro de esa brecha. Primeramente, para identificar esto, nosotros deberíamos determinar el impuesto y su compensación o liquidación bajo condiciones normales, sin ningún beneficio. Es decir, sobre las ventas, el 3%, y eso será con el importe a ser compensado con la relación 1 a 1. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo que hacer el mismo ejercicio de la determinación del impuesto ya con los beneficios establecidos por ley, con la compensación, aplicando todos los criterios. Y veo la diferencia respecto a lo consumido del impuesto para compensar y lo pagado, o debería haber pagado, con lo que efectivamente ya puedo compensar y pagar. Esa brecha que se genere como ganancia debe ser contabilizada como un ingreso por beneficios tributarios por separado. De esa manera, nosotros vamos a poder reflejar el impacto que está teniendo la aplicación de ese beneficio. Y no se va a confundir con la estructura de costos cuando hagamos la comparación en estados financieros. También permite que sea considerado para un mejor tratamiento en la elaboración de anexos tributarios y en la revisión del ITC. Entonces, estas condiciones, fuera de que tenemos que revelarlas por separado, tenemos que detallarlas en los anexos tributarios y en la ITC. También en las notas a los estados financieros, revelando este beneficio y por los periodos que haya sido aplicado. Consideremos que este beneficio no se aplica en todos los periodos. Ahora, de la misma manera, siguiendo el mismo espíritu, vamos a tener el criterio de lo que viene a ser la base imponible del impuesto a las transacciones. Como ustedes saben, se han emitido criterios distintos de qué se interpreta como pago en efectivo del IVA. Esto ya ha sido enviado como consulta por parte de los cuerpos colegiados ante la autoridad tributaria. IVA habrá que esperar a su pronunciamiento para este tema en específico. Pero
cualquiera sea la respuesta que vaya a dar la administración tributaria, nosotros tenemos que identificar el importe que da ese beneficio económico. Y al igual que el anterior caso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Determinar el impuesto bajo condiciones normales y compararla bajo las condiciones del beneficio de la aplicación de este criterio. De esa manera vamos a poder identificar la utilidad, o mejor dicho, la ganancia originada por beneficios tributarios. De la misma manera, expuesto por separado, y tenemos que tener claro que esto va a tener su impacto y tiene que ser revelado en los anexos tributarios y en la ITC, fuera de notas a los estados financieros. Muy bien. Sigue vigente que tenemos que tener claro y evaluar si hay cambios de principios de contabilidad generalmente aceptados o cambios en estimaciones contables. En caso de no existir situaciones que el negocio genere algún cambio de estimación o la aplicación de un principio, no es necesario ninguna acción. Pero por ahora es muy importante hacer el seguimiento a ver si encajamos en alguna de estas situaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalizamos esta parte de los hechos. No sé si hay consultas. Dejo al moderador para que pueda liberar las mismas. Bueno, como les comentábamos, tenemos la parte del chat y el tema del audio. Si es que desean hacer alguna pregunta, igual a pedida de la charla pueden ir escribiendo en el chat para que al final o en este momento igual podamos leerlas. Y en el tema de audio, por favor, levantan la mano para que les demos control del audio. Recordarles que para levantar la mano tienen que hacer clic en participantes. Voy a dejar de compartir la pantalla por un minuto, por favor. Sí, sigan nomás. Recordarles que para habilitar levantar la mano tienen que hacer clic en participantes. Una vez que se despliegue la ventana, en la parte inferior derecha está la opción levantar la mano. Entonces ahí les Muy bien, voy a leer una consulta de una colega nuestra, Lilian, indica: si en este momento ya tengo determinado el número de personas que serán despedidas, ¿debo ajustar mi planilla de previsión de beneficios sociales que ya estaban realizados al 31 de diciembre de 2019? ¿El desahucio aumentaría el gasto? O sea, ¿bajaría la utilidad de la gestión? ¿No estaría afectando los gastos de la presente gestión o la gestión pasada? Okay. Vamos a partir bajo dos criterios. El primero, al cierre el 31 de diciembre de 2019. Tú lo que tienes que hacer en ese momento es desagregar la previsión de indemnizaciones. En teoría, hasta el 31 de diciembre, tu previsión de indemnizaciones cubre los gastos hasta esa fecha. Y lo que tú tienes que hacer es desagregar entre porción corriente del personal que estimas desvincular, haciendo el cálculo a esa fecha, obviamente, al 31 de diciembre, y la porción no corriente de personal que todavía no va a ser desvinculado. Eso para el cierre. En el caso, si en el cierre tú agregases otro tipo de estimaciones como ser la de vacaciones, también debes desagregar de la misma manera. Ahora, pasamos a lo que viene a ser la gestión 2020. Ya en la gestión 2020, fuera de incorporar la porción corriente y no corriente de la indemnización, debes de ajustar el desahucio, las vacaciones que van a ser liquidadas. Si no has provisionado el aguinaldo, ya provisionarlo. Y cualquier otro pago que se requiera
para atender esto. Por decirte, si tú estás contratando un estudio de abogados que va a atender este tema, ya provisionarlo e incorporarlo. O si ya tienes la estimación de cuánto te va a costar el abogado, de la misma manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Licenciado, tenemos una pregunta, dos preguntas en el chat. Paso a la... Licenciado, ¿me puede escuchar? A la siguiente consulta. María René. Tengo IVA a compensar al cierre al 31 de marzo de 2020. ¿Hasta qué periodo de la siguiente gestión puedo compensar con el ITEM? Ok. Consideremos que los decretos relacionados con la ampliación de compensación están relacionados al cierre al 31 de diciembre de 2020. Que yo conozca, no ha salido algo específico con las empresas con cierre el 31 de marzo de 2020 que puedan ampliar la compensación. Por ahora, este tipo de empresas tienen que considerar que van a hacer su compensación hasta 120 días posteriores a marzo, que sería abril, mayo, junio, julio. Para Grover, consulta. ¿Debería revelar para los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 con alguna nota la combinación de negocios? Por ejemplo, Pollos Copacabana cerró sus estados financieros a esa fecha, pero por estas características del COVID-19 empieza a trabajar en gran manera con otra empresa de delivery, que en este caso es Pedidos Ya. A mayo de 2020 existen negociaciones sobre la adquisición de esta empresa de Pollos Copacabana. ¿Debería esperar a que se concrete la negociación para revelar esta información? Ya. El tratamiento de lo que viene a ser combinaciones de negocio son operaciones de tipo 2 que no requieren ajustes en los estados financieros. ¿Okay? Y tú deberías solo revelar esta situación cuando se haya consolidado dentro del periodo de aprobación de los estados financieros o de emisión de los estados financieros. Si solamente es un plan, qué sé yo, que Burger King, que estos son ejemplos, no son casos de la vida real, por si acaso, que que Burger King quiere adquirir a Pedidos Ya, de la misma manera. O cualquier combinación de negocios de adquisición o fusión, de la misma manera, solo tiene que ser revelado en nota como un hecho posterior relevante, pero que no afecta a los saldos iniciales. Este hecho de consolidación o de combinación de negocios, de adquisición de negocios, será aplicado en la gestión donde se haya firmado el documento de fusión. En algunos casos, cuando son entidades reguladas, se requiere la aprobación del ente regulador. Entonces, es muy importante considerar eso. Ok, me consulta Mauricio. Cuando se habla del deterioro del activo fijo, ¿cómo se debe hacer el ajuste de los mismos? Y un perito debe hacer ese trabajo. Muy bien. Bajo el criterio de desvalorización, de hecho, se necesita hacerlo con un especialista. No es algo que un contador por sí solo puede hacer. ¿Okay? Uno, porque nosotros somos contadores, no somos ingenieros ni técnicos en bienes, ¿verdad? O arquitectos. O si bien pueden tener tal vez esa profesión, también contar con la experiencia y el expertise para emitir ese tipo de juicios. Lo que se hace son dos componentes. Tienes un componente financiero y un componente técnico como tal. El componente financiero lo hace la rama financiera de la cual puede formar parte el contador, analizando la recuperabilidad de la inversión que tú tienes de ese activo fijo.
La vida útil que nosotros determinamos o utilizamos está relacionada con el periodo en que estimamos que vamos a recuperar la inversión hecha de ese bien y con las ganancias futuras que nos va a generar ese bien. Por otro lado, tienes el componente técnico de un especialista. Hablemos de un ingeniero que te va a decir si ese bien ya está obsoleto, que ya pasó o que tuvo una falla crítica o que sencillamente ya las condiciones del mercado no permiten la recuperabilidad o la venta de ese bien, si bien el activo puede seguir funcionando, puede estar en excelentes condiciones. Si yo lo quiero vender, el mercado, el valor de mercado se ha deteriorado. Entonces, la combinación. Pero algo que a ti te va a ayudar, Mauricio, es muy importante que hagas las proyecciones futuras de esa unidad de negocio. Los grupos de activos fijos que nosotros tenemos están asociados o determinados como grupos de negocio o de actividades. Y ese grupo de actividades está relacionado con la generación futura de ingresos. Si ese activo no está relacionado con actividades de generación de ingresos, deberías considerar que ahí tienes un dato de desvalorización significativo. Muy bien, no sé si hay consultas adicionales. No, en el chat ya no existe, ni en el audio tampoco. Perfecto. Entonces, pasamos a la última parte a la última parte de la exposición. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ahora hemos visto lo que viene a ser el concepto de contable. Es decir, que tanto el auditor externo como el contador de la empresa debe aplicar. Perdón, antes de continuar, veo que hay algunas consultas. Finalizando la exposición voy a atender las pendientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya veíamos, como les decía, criterios contables que tenemos que tener presente y como áreas relevantes en el armado de estados financieros y en el día a día contable. Ya lo que viene a ser en la auditoría, fuera de considerar estos escenarios, el auditor debe plantearse otros escenarios adicionales. Y vamos a hablar de temas de riesgo. Ya tenemos riesgos en hechos posteriores. En primer lugar, el auditor debe actualizar su carta del abogado. Es muy importante que la carta que obtiene del abogado esté actualizada a la fecha más próxima de emisión del dictamen. ¿Qué involucra esto? Que incluya comentarios adicionales si ya tuvieron una carta de abogado preliminar. La misma tiene que ser actualizada e incluir comentarios adicionales sobre cambios que se puedan haber dado en lo que se refiere a procesos judiciales. Por ejemplo, ustedes saben que se emitió una serie de normativa que suspendieron los procesos seguidos que seguía tanto la administración tributaria como el Poder Judicial en el caso de procesos. Y si la empresa tiene procesos, ya sea ante impuestos o ante las entidades judiciales o la autoridad de impugnación tributaria, es muy importante que el abogado
informe sobre el impacto de estas situaciones y si genera o no contingentes, o si ha afectado de alguna manera en su perspectiva inicial respecto a un contingente judicial que puede darse. Entonces, es muy importante que actualicen sus cartas de abogado. Ahora, también debe hacer una evaluación de las cuentas por cobrar y pasivos con información actualizada como resultado de los cambios en cuarentena. Es decir, tiene que actualizar pagos y cobros posteriores. Tiene que evaluar en base a criterios establecidos por su metodología de trabajo y la aplicación ya sea de procedimientos analíticos, sustantivos o procedimientos sustantivos o procedimientos de control, ver si es necesario ajustar o expresar o revelar situaciones en los estados financieros. O también estas situaciones pueden llegar a impactar en los dictámenes. Empresas relacionadas o partes relacionadas. Se tienen que actualizar las operaciones con partes relacionadas, identificar cambios e indagar sobre la situación general del grupo para identificar temas críticos. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden haber recibido respuestas de las empresas en que, uno, acepten la deuda y que se comprometen a las condiciones de pago o de cobro pactados en los estados financieros. Como condiciones del COVID, aunque puede que por temas de flujo cambien estas condiciones y tengan que ser ajustadas. Por lo tanto, tienen que volver a circularizar a las empresas y evaluar los cambios. Ver, indagar fuera de la respuesta, entrar a las noticias y ver cuáles son las noticias asociadas al grupo. Si el grupo está anunciando que empresas del grupo están anunciando quiebras o se están anunciando fusiones y si estas situaciones van a llegar a afectar a la subsidiaria local. Lo mismo si las empresas fuesen en un grupo local. Ver cómo puede estar impactando, cómo puede estar afectando al grupo empresarial del que forma parte esta empresa. Empresa en marcha. Fuera de lo que hemos hablado de lo que viene a ser la normativa contable, es muy importante que se haga una evaluación de los planes de negocio y flujos proyectados de fondos y toda la información adicional al presupuesto. Tiene que ser sujeto por parte del auditor a una revisión y aplicar criterios de sensibilización sobre esos modelos. Si en algún modelo el auditor no se sintiese lo suficientemente capaz para confirmar esa modelación financiera, recurrirá a un especialista en modelaciones para asegurarse que se está cumpliendo con los requerimientos ese modelo. ¿Ok? Adicional a todos los temas contables, es muy importante que se haga seguimiento, y no tan solo el auditor, también el contador, al artículo 354, sobre las causantes de la reducción obligatoria de capital, que está en el Código de Comercio, que muchos lo conocen como quiebra técnica. Es muy importante que nosotros veamos si estas pérdidas están impactando en los estados financieros, ¿sí? Al cierre, o si como hechos posteriores vemos que la empresa está entrando en una quiebra técnica. También es muy importante checar ese impacto que puede afectar el dictamen, ¿de acuerdo? O las notas. Otro componente de riesgo crítico es el reconocimiento de ingresos. El reconocimiento de ingresos es una de las áreas más sensibles de auditoría,
Por lo tanto, tenemos que estar atentos a cambios posteriores al cierre, como ser devoluciones, cancelaciones de órdenes de producción, descuentos otorgados, beneficios empleados. Todo ese tipo de criterios tenemos que tenerlo claro y evaluar si es necesario ajustar esta línea y sensibilizarla más. Ahora, lo mínimo que se espera en esta condición es que los auditores coloquen párrafos de énfasis a las notas más relevantes que haga la sociedad en sus notas a los estados financieros. Entonces, esos párrafos de énfasis deben permitir al lector tener una buena referencia de qué la compañía considera importante para su consideración. No estoy hablando de que tengan una salvedad o una abstención. Sencillamente hacemos énfasis de que el usuario o el lector de los estados financieros tiene que tener una consideración especial en los puntos que se revelan. Ahora, si adicionalmente a esto el auditor considera que puede haber temas de salvedades o de abstenciones o de posición adversa en el dictamen, también lo puede revelar. La carta de gerencia. Con respecto a la carta de gerencia, es muy importante detallar de manera exhaustiva sobre las evaluaciones y acciones que tomó la gerencia de la compañía para encarar la complejidad de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Hablemos empresa en marcha, hechos posteriores, beneficios tributarios y otros que el auditor llegue a considerar necesarios. Es muy importante que si se ha trabajado con información preparada por la gerencia, se la detalle, conocer los presupuestos, planes de negocio, evaluaciones y consideraciones adicionales. Adicionalmente, tomemos en cuenta que bajo estas circunstancias es muy difícil también tener a los auditores encerrados en un ambiente, en una sala de reunión. O nosotros participar como contadores cara a cara, con el equipo de contabilidad cara a cara, en reuniones de entrega de documentación con los auditores. Las restricciones de movilidad dadas por la cuarentena obligaron a muchas empresas a que se envíe copias digitales, fotografías, escáneres de la información contable. Y por las situaciones, el auditor quizás no tuvo la oportunidad de compararla físicamente con la imagen que le hicieron llegar. Entonces es muy importante que fuera de los puntos que el auditor haya incluido para validar que esa información que proporciona la gerencia es válida, también incluir un párrafo de declaración por parte del cliente que indique que toda la información que se les ha enviado en medios digitales es copia fiel de la que cursa en sus archivos y que la misma no sufrió cambios ni adulteraciones. Es muy importante que se protejan de esa manera, ¿de acuerdo? Y pueden haber otros temas que el auditor considere necesario incluir en la carta de gerencia como resultado de esta situación. Por ejemplo, el alcance que tuvieron que hacer para recuentos físicos. Al 31 de marzo, con las restricciones de movilidad de cuarentena que se tenía a nivel nacional, probablemente no se hayan tomado los recuentos físicos a esta fecha, o el auditor no haya podido participar, o quizás no fueron al 100%. Entonces, fuera de eso, se tiene que considerar
el pago o la declaración, tanto en la carta de gerencia como quizás en alguna nota en los estados financieros. Muy bien. Con eso, con esas consideraciones, finalizo la parte de exposiciones. Quedo atento a sus consultas, ya sea por speaker o vía chat. Tengo la consulta de Raúl que escribe: en el caso de provisiones al 31 de diciembre de 2019, que por tema del COVID requieran incrementarse, por ejemplo, la provisión de incobrables, ¿se debe revelar en una nota o se debe ajustar en los estados financieros a diciembre de 2019? Ambos. Si vemos que la incobrabilidad de los saldos registrados al 31 de diciembre de 2019 aumenta cuando vemos los hechos posteriores, se tiene que ajustar esa provisión y se tiene que aclarar en notas a los estados financieros esa situación. ¿Y por qué? Porque probablemente la compañía tenga una política estándar para fijar la incobrabilidad. Por ejemplo, voy a declarar el 50% de incobrabilidad a todas aquellas facturas superiores a 60 días, por dar un ejemplo. Estamos ya en mayo y no te pagaron, entonces debes considerar quizás replantear ese criterio porque ya tienes 2 periodos que hayan superado esa incobrabilidad, pero que después, conforme vaya retomando la actividad y se recupere el aparato productivo y económico, esa provisión específica que has creado por estas condiciones se tenga que revertir. Entonces es muy importante revelar. Daniel me escribe: ¿cómo es que se puede modificar un estado financiero que ya fue aprobado por directorio y se determinó la distribución de utilidades? Modificar un estado financiero ya aprobado es muy complejo. No es imposible, pero sí se puede hacer. Tendría que estar presente una situación muy peculiar que no la tenemos. Lo que se tendría que hacer, y mi sugerencia es, que en el directorio se reconsidere, y en la Junta se reconsidere la distribución de utilidades. ¿Con el propósito de qué? De que estas utilidades, o de estas utilidades no distribuidas, sirvan para absorber los efectos de pérdidas en el curso de la gestión. ¿De acuerdo? Entonces, existe el mecanismo para cambiar los estados financieros, pero es muy complejo porque si ya lo has declarado tributariamente, tienes que mandar una carta antiimpuestos. Las actas, fuera de informar de que como que se desaprueban los estados financieros, tienen que corregir y justificar seriamente por qué esos estados financieros tienen un error tan fuerte que tengan que ser ajustados. De hecho, ahí vas a necesitar no tan solo un apoyo de un contador, sino el apoyo de un abogado en lo que viene a ser en temas de compliance del Código de Comercio. Espero haber aclarado tu duda, Daniel. Henry, buenas noches. Si posterior al 31 de diciembre de 2019 se recibe una notificación de deuda impositiva a la alcaldía de gestiones anteriores, debe ajustarse esta deuda o realizarse la previsión, ya que su cuenta corriente de la institución ya está congelada y no tiene fondos para realizar ningún pago, que es un hogar de niños. Ahí tienes 2 temas muy complejos. Si te ha llegado la situación de la notificación, pero para que te hayan congelado ya la cuenta,
ni siquiera es, y es un cobro coactivo lo que te están haciendo. Es que antes ya te han notificado que tenías deudas tributarias y no se las han levantado. Lo que están haciendo acá ya viene a ser un cobro directamente y te están congelando los recursos. Lo que tú tienes que sí es registrar, en primer lugar, el pasivo, porque es de gestiones anteriores, y tú ya tienes conocimiento, entonces le das el tratamiento como un pasivo omitido y lo contabilizas al 31 de diciembre, y además tienes que revelar en la nota de disponibilidades o incluir una nota específica de activos de uso restringido, aclarando que la cuenta disponibilidades, el banco tantos, está restringido o con la cuenta congelada por orden de la administración tributaria. ¿Ok? Y adicionalmente es muy importante que ahí veas importante un abogado tributarista, porque esto ya no lo ve un contador, sino un abogado tributarista que te ayude a iniciar las gestiones para descongelar los fondos y quizás acogerte a algún plan de pagos o algún modelo de pago. Muy bien. No sé si hay alguna consulta adicional, algún tema que quieran colocarlo en mesa. Recordarles que existe la opción de audio. Pueden levantar la mano, se les va a ceder el control. Y la opción del chat. Estimado Orlando, no sé si tú tienes gente que esté levantando la mano. Sí, le comento que estoy revisando y no aparece nadie. Recordarles que para levantar la mano tienen la opción de participantes, hacen clic, se despliega la ventana y en la parte inferior derecha está la opción de levantar la mano. Así les cedemos el audio. Bueno, dicen, creo que no hay más consultas. Perdón, Orlando, nuevamente el audio se me fue. No te escuché. Ah, ya. ¿Escucha, Alicia? Sí, ahora sí te Ya. escucho. Le comentaba, creo que ya no hay más preguntas de los participantes. Entonces, a nombre del director del Colegio Departamental de Auditores, queremos agradecerle su participación, su desprendimiento que ha tenido con los colegas de Cochabamba para poder transmitir los conocimientos que usted tiene, y estamos seguros que esta charla ha sido de mucho provecho para todos. Muchas gracias, licenciado. Quedo agradecido yo a ustedes por la invitación hecha y descuenten cualquier apoyo que puedan tener de parte mía en sus consultas. ¿Okay? Informar que el material que ustedes han visto será puesto a disposición por parte del cuerpo colegiado para su consideración y sea una herramienta que ustedes puedan llegar a utilizar en el día a día. Ya más adelante estén atentos a todos los cursos que dé el colegio, que de verdad en estos momentos son de mucha utilidad y de crecimiento. Mi más sentido agradecimiento y bueno, Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, licenciado Jarro Aguilar. Muchas gracias a los participantes. Esperamos encontrarlos en otra ocasión. Buenas noches. Buenas noches.